Me han estado solicitando hace muchísimo tiempo que haga un video sobre adicción a la pornografía. Y como ya bien establecí en todos los otros videos sobre adicciones, sea el de masturbación, sea el celular, sea el de todos los que he trabajado, deben saber que el objeto es solo una contingencia y que no hay una clínica específica para cada objeto. En definitiva, la adicción a la pornografía no es muy diferente a la adicción a la masturbación, ni a la adicción a las apuestas, ni a la adicción a las sustancias psicoactivas. Si bien puede tener algunas rutas psicobiológicas particulares, cualquier fenómeno adictivo es transestructural y no existen dos adicciones iguales, incluso a la misma sustancia. Si bien pueden haber algunas coordenadas similares, la figura del adicto siempre se escapa a cualquier condensación que uno trate de hacer y por eso requiere un pensamiento clínico minucioso y riguroso poder trabajar y abordar estos fenómenos. En primer lugar, me gustaría establecer el tratamiento que ha tenido la pornografía a lo largo del tiempo y cuál debería ser, a mi criterio, el que debe empezar a tener a partir de lo que quiero visibilizar en este video. Hace unos años no era extraño ver a sexólogos decir que en la pornografía no había nada de malo o que era una concepción que tenían al respecto que era algo que oscilaba entre la curiosidad, la exploración y la capacidad de constituir una propia sexualidad más satisfactoria. Sin embargo, debido a las características que ha tomado en este último tiempo, ya sea el celular, ya sean los videojuegos o incluso la misma pornografía, que es el tema que nos aboca hoy, sería ingenuo sostener que sigue siendo constitutoria o que promueve la exploración, porque si hay algo que acaba por hacer la pornografía es destruir la sexualidad propia de los sujetos y los torna incapaces de vivir su propia sexualidad de forma un poco más vivible. Ahora lo voy a empezar a desarrollar este punto porque me parecía importante establecerlo. El contenido pornográfico en sí mismo ofrece algo de lo cual es difícil resistirse para la enorme mayoría de sujetos. Es más, las páginas pornográficas hoy concentran el mayor tráfico de todo lo que respecta a Internet. Ahí también podríamos meter a Instagram. Instagram, si querés bajame la cuenta, no me importa ya. Pero tienen que saber esto. Dentro de Instagram se trafica muchísimo contenido pornográfico y en cualquier red social y todas se sinergizan mutuamente para que el sujeto acabe preso de un goce sin freno, compulsivo, autoerótico y repetitivo. La oferta que establece la pornografía es la posibilidad de acceder a un placer que en principio luce muy bien. Es un placer sin compromiso, sin reciprocidad, sin límite ni costo alguno. Ahora, esta oferta de placer, cuando el sujeto intenta acceder o consentirla, es una oferta por la cual puede quedar seriamente atrapado, porque es una oferta que no obedece ni a los límites estructurales que ofrece la propia satisfacción en la vida. No tiene nada que ver con la dimensión del deseo. Desear es otra cosa completamente diferente. Sin embargo, lo que introduce la pornografía es una excitación que no es tratable por la vía del erotismo. Es una excitación que se escinde de la misma sexualidad, escindiendo, separando, disociando el órgano genital del resto del cuerpo y con ello la imposibilidad de integrar la experiencia afectiva y sexual con la propia sexualidad. Porque ya la excitación genital y el tratamiento que de ella se hace de forma mecánica pasa a ser justamente mecánica, no pasa a tener que ver con el pasar por un otro y tener la mediación del lenguaje y de lo que implica lidiar con el cuerpo de un otro y lidiar social y sexoafectivamente con otros. Entonces, es por esto que no es raro que este tipo de contenido, incluido todo el que circula en celulares en general, produzca sujetos que no desean. Ni siquiera diría que demandan, como se pensaba hace 15 o 10 años. Hoy produce sujetos que solo exigen. Uno puede ver en general sujetos sumamente exigentes, pero desanclados y descomprometidos con su propio erotismo, su propio placer y su propia vida. Son sujetos pasivizados, que quedan atrapados y colmados por objetos infinitos. Entonces, la clínica de las adicciones hoy tiene sustanciales diferencias con la clínica de hace algunos años. Es frecuente encontrar atracones, apuestas, consumo, todo mezclado. Entonces no es extraño que aparezcan fenómenos que yo no sé si existe esta palabra, me resuena pero igual la traigo yo, como la tinderización de los vínculos humanos. El otro pasa a ser objeto de selección o descarte como si fuera una cuadrícula en una página porno. Bueno, pornografización justamente de los vínculos sociales, como bien estaba relacionado o articulado a lo que decía recién. También el tema de las series o el binge watching, se le dice en inglés, esta cuestión de consumir series de forma maratónica,
que implica a un sujeto compulsivo, pero con la capacidad de juicio o de comprensión suspendida. No es raro hoy que los sujetos tengan una percepción del tiempo hiperacelerada y diluida la propia experiencia vital. Se vieron infinidad de series o infinidad de capítulos, pero no son capaces de trazar algún análisis o alguna construcción al respecto. Solo me gustó o no me gustó. Además, con respecto a la pornografía, ahora sí, y en general igual al resto de fenómenos que venimos estableciendo, este podría también fungir como un video sobre la adicción a las series. Porque en definitiva, cada video sobre la adicción a cada objeto es un video sobre la adicción en sí misma. Y se está intentando capturar algo de la dimensión de la adicción que atraviesa todas las adicciones independientemente del objeto. Pero sí deben saber que en lugar de volvernos sujetos deseantes, nos volvemos solo sujetos consumidores. Sujetos pasivos, solos e irritables, incapaces de vincularse con un otro. Es importante establecer que nuestro sistema psico-neuro-inmuno-endocrino no evolucionó para someterse a semejantes niveles de excitabilidad. Porque hoy ya ni siquiera podemos hablar de satisfacción o placer. Por eso el psicoanálisis lacaniano ha cobrado especial vigencia a partir del concepto de goce. Hoy lo que se busca ni siquiera es la satisfacción pulsional. Hoy se busca más intensidad. Pero el engaño está en creer que más es más. Y el más por el más mismo es, en definitiva, la forclusión de la dimensión del deseo, la forclusión de la falta, y con ello la posibilidad de satisfacerse de forma autocompulsiva y repetitiva. Esto conduce a un grado de excitación sexual que es ciertamente hipertrófico, disfuncional, porque el sujeto deja de tener una relación hacia el propio órgano genital donde se obtiene la satisfacción pasando por un otro. El sujeto lo que obtiene allí es una excitación por la excitación misma. Entonces se la pasa más tiempo buscando videos, salteando entre videos y salteando escenas que satisfaciéndose. Y lo que se termina produciendo además es un sujeto que es ciertamente precoz. Y no necesariamente por el tiempo que está, sino porque incluso a veces llegan a producir clímax con el órgano ni siquiera adecuadamente lubricado, en el caso de la mujer, o ni siquiera bien erecto en el caso del varón. Por esto tampoco es extraño que hayan cada vez más investigaciones que vinculan el consumo de pornografía con dificultades en la sexualidad o disfunciones sexuales de varios tipos, problemas de pareja, incluso depresión o problemas de la propia imagen corporal y alteraciones en la esfera motivacional. Esta cuestión saltatoria que se configura en un estado de excitación ciertamente irresoluble, porque el grado de excitación que introduce la pornografía, como es repetitiva y es del goce uno, no se satisface y no pasa por el campo del otro, acaba por tener la particularidad de hacer viable excitarse y satisfacerse, siempre de forma incompleta, siempre de forma insuficiente, con contenido que nunca hubiera sido excitante. No es extraño que los sujetos, después de alcanzar un supuesto clímax, insisto, supuesto porque ya por lo que vengo estableciendo nunca es un clímax propio de la sexualidad o del erotismo, sientan repulsión o asco del contenido que estaban consumiendo, como si de repente eso que estaban consumiendo solo fuera potable de ser mirado en un estado de excitación irregular, excluido de la propia sexualidad. Una excitación sin sexualidad, un órgano que se estimula mecánicamente frente ni siquiera a representaciones, es que son escenas pictográficas, son capturas pictográficas. Entonces, la salida de la adicción a la pornografía por la vía de un psicoanálisis va a tener que ver con la reinscripción de la sexualidad en ese propio cuerpo. Por otro lado, van a haber otros sujetos que van a poder salir sin un psicoanálisis, por ejemplo, introyectando ese sentimiento y afectos de desagrado que despertaba el contenido pornográfico post-clímax, introyectarlo y desarrollar sentimientos de rechazo hacia el propio cuerpo y desde ahí tratar de instaurar, a partir de esa introyección, otro tipo de corporalidad. Típicamente son sujetos que arrancan con rutinas de abstenciones o de sucesivas abstenciones. Aparece la figura del gimnasio, de la vida estoica y otro tipo de cuestiones que los ayuda o que les contribuye, siempre referenciados por alguien que se les vuelve el S1. Son como revitalizaciones narcisizadas. Sin embargo, en cualquier caso, lo importante siempre va a ser restablecer que no hay nada placentero allí. Obviamente que cada uno de vez en cuando hará con su goce y con su cuerpo lo que pueda. Pero ciertamente cuando se vuelve compulsivo dejó de ser placentero y pasó a estar en la esfera del plus de gozar, que es la articulación de la pulsión de muerte. Todo el contenido que yo hago en mi canal se apela a sujetos inteligentes, adultos, autónomos, capaces de decidir sobre sí mismos. Entonces, como ya bien establecí, el propósito de este canal es que los sujetos puedan
tener conciencia y responsabilizarse de sus propios hábitos y pensar sobre sus consumos. Esto no es una directiva o guía con respecto a cómo se debe vivir la vida en general. En cualquier caso, más que dejar de consumir pornografía, me parece más importante que empecemos a tratarnos bien entre nosotros, porque eso es verdadera salud. Y esto también lo traigo a colación por el enorme maltrato que veo que sufren aquellas personas que deciden de forma no industrial, porque no están bajo ninguna gran firma de la industria pornográfica, distribuir su propio contenido de forma casera o por sus propios medios y son terriblemente atacados por diversos grupos de personas, mayormente hombres pero no exclusivamente, y eso es algo que me ha hecho siempre muchísimo ruido. Ayer por lo menos me van a haber salido 3 reels de hombres, con aparte infinidad de likes y muy virales, de hombres quejándose de la degeneración o degradación de la cultura y de la familia y de la vida en sociedad porque hay mujeres en OnlyFans. A ver, en OnlyFans también hay varones y además no nos olvidemos de que hay varones también participando de esas escenas. Entonces, estamos siempre como en la lógica, como con los embarazos no deseados y siempre más o menos lo mismo, de culpabilizar a las mujeres. Ahora, no veo a nadie criticar a cualquier actriz de la industria famosa, de hecho siempre hay como un clima de buen trato o buen rollo que me resulta muy extraño. O sea que si en definitiva se entrega a la firma de una productora grande de porno, es como si estuviera todo ok, pero si lo decide hacer ella misma por su cuenta, no, y debe ser atacada y sometida a escrutinio público. Producir contenido no es una actividad ilegal y cada uno decide cómo quiere vivir su vida. Hay gente que después se arrepentirá, otra gente que no. Pero en definitiva, ¿quiénes son los que se ponen a juzgar a los demás como si tuvieran la verdad de cómo cada uno debe ganarse su dinero? Además, están anclados en la lógica de la exigencia. La mujer debe ser deseable, pero al mismo tiempo no debe exhibirse. Quiero creer además que quienes atacan a este grupo de mujeres no consumen ningún tipo de contenido, Quiero imaginar que ninguno. Y también pensando a partir de la clase de sujetos que exigen, como bien establecí, el tema de la pornografía, los hiperpalatables, los celulares, los videojuegos, me parece relevante, en la línea de estos sujetos que exigen y que a menudo constituyen sus propias cámaras de eco, reforzando ideologías, frustraciones y compulsiones, la peligrosidad y distorsiones en el nivel de pensamiento que puede generar consumir este contenido reforzado por actividad en foros o actividad en sitios donde de repente se las pasa a odiar a ciertos grupos de personas. Ya hice un video sobre la psicología incel, pero también me parece importante establecerlo para otro tipo de fenómenos de la vida en sociedad. Por eso, mi reivindicación del tratarnos bien no pretende establecer una falsa dicotomía entre o nos tratamos bien o consumimos pornografía o está todo bien si se consume pornografía mientras nos tratemos bien. Mi punto es que después aparecen grupos de abstencionismo o ascetismo diciendo no, nadie debe consumir pornografía, la pornografía es lo peor del mundo, deja de masturbarte, y en el medio se desliza un comentario recontra ultra hiper misógino o, en su defecto, misántropo. Entonces la reivindicación de tratarnos bien no es ingenua, es una apuesta a la rehumanización de sujetos que fueron escindidos de su propia experiencia afectiva, social y vital, y que por lo tanto viven a partir de burbujas, cámaras de eco repetitivas o autocompulsivas y que producen también sujetos que exigen, como bien dije, y violentos. Por último, quería agregar una pequeña reflexión con respecto a los esquemas farmacológicos que se vienen pensando últimamente y que vengo viendo, que tienen que ver con seguir usando mucho ISRS y benzos. Y hoy en día me empieza a parecer problemático eso, porque ya hay sujetos que están bastante anestesiados afectivamente como para emplear, por ejemplo, un ISRS. Hoy creo que lo que hace falta, visto y considerando los fenómenos clínicos que tal y como se presentan en la actualidad, es empezar a usar otros grupos de psicofármacos, recurrir incluso a fármacos con débil acción, pero difusa y sostenida, sobre el NET y sobre el DAT, y también grupos de fármacos que actúen más sobre los canales de voltaje que aquellos que actúan sobre el CERT. Los fármacos que actúan sobre el CERT, como los ISRS, van a seguir estando bien, pero cada vez para menos sujetos. Acaban por no ser de ayuda a partir del embotamiento emocional que producen, porque ya los mismos estímulos de nuestro entorno se encargan de producir embotamiento emocional. Entonces, hay que acompañar con estrategias terapéuticas efectivas otros grupos de intervenciones a nivel farmacológico que produzcan un relanzamiento, una relivinización de ese cuerpo y no tanto un anestesiamiento del mismo.